And this week's theme or title is Human Rights, Gender, and Politics, the Promise of Change in the Dominican Republic. Tonight we will be talking about expectations around the new government in the Dominican Republic, led by President Luis Abinader. Our focus will be on what perspectives and plans we can expect from this new government, specifically around gender issues affecting Dominican women and particularly Dominican women of Haitian descent and migrant women. Este es un espacio transnacional, por lo tanto estaremos conversando en español, inglés, Spanglish y lenguaje de señas americano. This is a transnational space, so our conversation will be taking place in Spanish, English, Spanglish, and ASL. Le pedimos a las panelistas que hablen despacio y pausar para la traducción del español al inglés, por favor. Para las personas que están por primera vez escuchándonos, les informamos quiénes somos. We're All Dominican trabaja en solidaridad con los movimientos liderados por dominicanos de ascendencia haitiana que luchan por la inclusión y los derechos de ciudadanía y busca educar y activar la diáspora dominicana para desafiar los discursos anti-haitianos y antinegros. If you're joining us for the first time tonight, We Are All Dominican works in solidarity with movements led by Dominicans of Haitian descent who are fighting for inclusion and citizenship rights and who seek to educate and activate the Dominican diaspora in order to challenge anti-Haitian and anti-Black discourses. El movimiento reconocido, que también forma parte de esta colaboración, está conformado principalmente por dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y promueve los derechos humanos y aspira a la integración real, plena y efectiva de los dominicanos de ascendencia haitiana en la sociedad dominicana. Reconocido se propone mejorar la convivencia intercultural y armónica de la sociedad dominicana, trabajando fundamentalmente para que los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana sean reconocidos, respetados y garantizados por todos. The reconocido movement is led by Dominicans of Haitian descent and promotes human rights and aspires to the full and effective integration of Dominicans of Haitian descent into Dominican society. Reconocido seeks to improve the intercultural and harmonious coexistence of Dominican society, working fundamentally so that the rights of Dominicans of Haitian descent are recognized, respected, guaranteed by all. Antes de comenzar, le quiero pedir a la compañera Yanilda que por favor comparte unas palabras de apertura. Before we begin, I would like to ask our colleague, our compa Yanilda, to provide a few words to ground us tonight. Bueno, gracias Amarilis, thanks Amarilis, and for those who have normally been joining us, you know that this is typically done by our compa Cleaver, who cannot join us tonight, so I will take us through this grounding exercise. Esto normalmente lo realiza nuestro compa Cleaver, que no puede acompañarnos hoy, entonces yo nos guiaré en este ejercicio para estar más presente en la conversación de hoy. Por favor, siéntate en una posición cómoda. Vamos a tomar un momento para respirar profundamente y estar presente para esta conversación que estamos a punto de iniciar. Please, everyone, sit in a comfortable position. We're going to take just a moment to breathe and to stay present in the conversation that we are about to begin. Al contar a 3, todo el mundo va a respirar profundamente. Respiraremos juntas 2 veces. Y si quieren, les invito a cerrar los ojos para este ejercicio. On the count of 3, we're going to take a deep breath and we'll do it twice together. If you'd like, I invite you to close your eyes as well during this part. Bueno. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bueno, espero que ya todos estemos concentradas y centradas para esta conversación de hoy. I hope we're all able now to be present in today's conversation. Gracias, Yanilda. Bueno, ahora pasamos a hablarles un poco sobre el tema del diálogo de esta noche.
El 16 de agosto hubo un cambio de gobierno después de 2 décadas del PLD. El actual gobierno llegó al poder bajo el eslogan del cambio que clamaba parte de la sociedad dominicana. Este cambio llega en medio de una gran crisis sanitaria y económica, como vemos entonces que se articulan los temas de derechos humanos, género y antirracismo en la agenda política del actual gobierno. So on August 16th, we saw that the newly elected government, which is led by the PRM, replaced the PLD after 2 decades in power. The new government has arrived with a message of change, which has been welcomed by many Dominicans. Dominican society has been clamoring for. So this change comes during a health and economic crisis. So what we want to start with is really understanding how do we see the themes of human rights, gender, and anti-racism being articulated in the political agenda of this new government. Para ayudarnos a entender un poco más estas interrogantes, tenemos a 3 expertas en estos temas que nos podrán explicar cómo entender las posibilidades respecto a los derechos humanos de las mujeres, ahora que ha habido un cambio de gobierno, y también entender los posibles obstáculos. So today we're speaking with 3 experts who can explain how we might understand the possibilities in relation to women's rights specifically, and how can we understand the change both in terms of possibilities, but also in terms of challenges. Tenemos a Paola Pelletier, que es abogada de derechos humanos, especialista en derechos de las mujeres y derecho a la nacionalidad. Paola Pelletier is a human rights lawyer and expert in women and nationality rights. Desiree del Rosario is a lawyer and also member of Católicas por el Derecho a Decidir. Desiree del Rosario es abogada y también miembro de Católicas por el Derecho a Decidir. Y tenemos también a Germania René como invitada, que también forma parte del movimiento reconocido y ha trabajado por mucho tiempo con grupos de mujeres en sus comunidades. Germania is also going to join us tonight and is a member of the Reconocido movement and someone who has been working for a long time with women in her community and other communities as well. Ahora vamos a pasar a Yanilda para empezar el diálogo con las panelistas. So we'll move now to Yanilda, who will have us facilitate the dialogue with our panelists tonight. Bueno, gracias, Amarilis. Thanks, Amarilis. To start, I wanted to begin asking all of the panelists, although I'm not certain if all the panelists are currently connected. No sé si todas las panelistas están conectadas en este momento, pero por ahora comenzaremos contigo, Paola, y Desiree y Germania, si se pueden reconectar. This election represented the first time in 16 years that the PLD is out of power. We would love to hear from you if you could give us a sense of the differences between the PLD and the PRM, and what are the implications of now having a president from a different political party after so many years of PLD rule? In general, what are the expectations that people have for this new government? En estas últimas elecciones, Paola, estas representan la primera derrota electoral del PLD en 16 años. Nos interesaría saber un poco más sobre las diferencias entre el PLD y el PRM, el Partido de Nuevo Gobierno, y ver cuáles son las implicaciones de tener un presidente de un partido diferente después de tantos años de gobierno del PLD. ¿Qué expectativas hay en general sobre este nuevo gobierno? Si nos puedes contar un poco sobre eso. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Es uno de los espacios que me parecen súper inclusivos, hablando de género, diversidad, raza e inclusión también para personas con discapacidad. Nunca había participado en un espacio donde también hagamos interpretación del lenguaje de señas. Así que felicidades. I'm just going to say in English now, I'm so happy to be here in this space
It's the first time when I have participated in a space where you have this integration of women, migrations, diversity, person with disabilities. And we have online interpreter for deaf persons, which is does not exist in all other conversations or web seminars that I have been before. So congratulations for this. Con relación a su pregunta, podemos decir que hay que analizar el antecedente de este gobierno actual. Primero, hasta el año 2004 gobernó el PRD, era el Partido del Pueblo. Era encargado por Hipólito Mejía y recordamos una crisis grave financiera, donde el dólar llegó a un 60 por 1. Nunca había pasado esto. Es decir, al PRD se le explotó una crisis económica, sea de gobiernos anteriores, pero nunca ha vuelto al poder. So now in English. Between 2000 and 2004, we had a government called, Revolutionary Party. So this party was in government between 2000 and 2004. And it was the government of Hipólito Mejía. And by that time, we have a very difficult economic situation. By that time, the dollar was 60 pesos for $1. This economic crisis exploded in the hands of this political party. Why I'm saying this? Because, y ahora vuelvo, ¿por qué comienzo con esto? Porque hubo una división política del PRD y se convirtió en el partido que hoy gana el gobierno, Partido Revolucionario, el PRM moderno, encabezado por Abinader. Hay una división del PRD. Esta división debilita frente al Partido de la Liberación Dominicana que tome más fuerza. Es la visión de Maquiavelo, divide y vencerás. Con el PRD dividido, minoritario, el PLD gana fuerza en gobierno. Y esto hace que permanezca 16 años en el poder. Primero bajo el gobierno de Leonel Fernández con 8 años y luego con el gobierno de Danilo Medina. Pero nunca le explotó una crisis política ni económica al PLD en sus manos que pudiera perder o le costara el gobierno. Esa es mi perspectiva. Now in English. So the thing is that I'm starting with PRD, the political party called Revolutionary, because there was a division after that, political division, and this is where the Revolutionary Modern Party arose. It was a division from the political party called Revolutionary Party, which is was a very popular party, but now with this division, it means that these groups are minority in front of the PLD, which is the Party of the Partido de la Liberación Dominicana, political party for the liberation, let's say in this way. So when the Revolutionary Party, which is in government right now, became or arose in the 2000, it was very small. It started to grow, but the political party, Partido de la Liberación Dominicana, or political party of the liberation, it became stronger. So it took 16 years, so it was 16 years on power between the last president, Leonel Fernández, and Danilo Medina. Leonel Fernández was 8 years in power, and Danilo Medina was 8 years in power. So the thing is that during this party government, never a political crisis or economic crisis arose. So the thing is that these 16 years of the PLD party was a commitment with so many issues, and the biggest issues that it had was corruption, or is corruption. El Partido de la Liberación Dominicana, no obstante, no tuvo crisis política ni económica. Uno de sus mayores sombras y presión fue la corrupción. Y por eso surgió el movimiento Marcha Verde. I was saying that's why during those times, 16 years, the corruption was the shadow of the PLD
political party of the for liberation. So the thing is that after that, the corruption pressure for civil society, like the Green March, was getting stronger and made it more weak. But ahora voy en español. El tema es que el febrero del año pasado se suspendieron las elecciones municipales y esto por el partido, o sea, teniendo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto trajo como consecuencia que hubo un descontento y hubo una mayor presión sobre todos los grupos contra el gobierno del PLD. Y esto trajo, me parece muy importante, encima de que vino la pandemia y con esto una crisis económica que genera la pandemia, esto hace que el PLD salga del poder. What I think is that when this, this year, last February, the municipal elections were suspended. And there were so many arguments, but there was a big pressure over the government because of this suspension of elections. It never happened in the Dominican history, and there was a big wave of youth also making pressure. And because of this also, it came the state of emergency given the pandemic, and now it came up within government of the PLD a political and economic crisis. So I think this is the reason why the new party, which is now in government, Revolutionary Political Party, came up and arose because it came up with all this context. It was a work from years ago, but now it makes a new change, I can say in this way. Yo considero que luego de estos años de crecimiento de este partido y debido a explotar la crisis política y económica del PLD más la corrupción, esto ayudó a que el PRM subiera al poder. Además de la presión que hubo en febrero con esta juventud que se toma el poder a través del movimiento que ustedes habrán visto de los manifestantes de la Plaza de la Bandera a raíz de la crisis de elecciones. I was just pointing out what is the importance of the youth in last February when they came out to the streets in front of the government which administrates the elections, requesting a change, requesting and claiming why the election was suspended, and also demanding that the government we need a change with a new government, given this one, the last one, had a lot of issues with corruption. I just wanted to point out the importance of the youth and this movement called the manifestators of the Flag Plaza, can I say in this way? This is very important, and it brought a lot of hope and happiness, I think so, in order to pressure for a change of government after 16 years. Con respecto a las personas actuales designadas por el gobierno, he visto muchas personas que son de muy importante influencia política, pero también muy buenos profesionales. Y no lo digo porque soy parte de ningún partido político, sino que por sus designaciones son personas muy conocidas profesionalmente y académicamente en puestos de decisión una gran parte. I can say that the new government has appointed some ministers that are very good professionally and also very well known academically. So they have good reputation and they have appointed them in different positions of power. So this is a change. I'm not saying because I don't belong to any political party, but I will say this is a big change according with the names of the persons that have been appointed. This is different from the gender perspective that we're going to talk now. Yanilda, no sé si respondí tu pregunta. I don't know, Yanilda, if I answered your question. It's a little bit long, but I don't know. What about my English? I'm a little nervous. Your English and your answer was excellent. El inglés y tanto el inglés como la respuesta, excelente, Paola. Me gustaría, pasando a esa cuestión que acaba de plantear Paola, ahora sí decidí pudieras también responder un poco a la cuestión de este tema de expectativas del nuevo gobierno, enfocándonos quizás específicamente en la cuestión de género y expectativas que se puede tener en relación a los derechos de las mujeres.
Sí, muchas gracias. Buenas noches. Igual que Paola, me parece un espacio que aporta al tema de la comprensión de lo que es la inclusión y de lo que implica conversar desde las múltiples miradas, desde la interseccionalidad y de la complejidad de la composición del pueblo dominicano. Realmente muchas de las ideas que Paola planteó, yo coincido en algunas. El hecho de la división que se planteó, que aunque el PLD se mostró inicialmente como un partido que luchaba en contra del grupismo, definitivamente hubo un tendenciamiento que terminó en una ruptura, y eso es un elemento de debilitamiento que da al traste con su gobierno consecutivo, y además esa lucha interna que se dio por mantener la reelección o por imponer un determinado candidato. Yo creo que de ahí se pueden sacar elementos muy importantes como el despertar de personas jóvenes, pero también el de la lucha por el tema de la preservación del medio ambiente. Han habido, o sea, eso debilitó bastante el partido, el de las constantes demandas sin respuestas frente a la explotación de la megaminería y todo lo que tenía que ver con la explotación de nuestras riquezas, como si eso pudiese ser mercadeado abiertamente así, sin cuidar lo que es la protección y la preservación también de nuestras reservas acuíferas. Yo creo que esos son elementos importantes y que a lo mejor ellos deben reflexionarlo. Pero además el PLD es un partido que desde el 73, cuando se fundó, no había sido gobierno. O sea, de los 3 partidos mayoritarios, era el único que no había sido gobierno, y los demás, el Reformista Social Cristiano y el PRD, del que se desprende el actual PRM en el gobierno, sí habían tenido ya gobiernos prolongados. El PRM es un gobierno muy joven, realmente es un partido que tiene menos de 10 años. Y eso es también como la muestra, la evidencia de que la población estaba como harta de las formas, de lo que pasaba, del conservadurismo, pero también de los amarres que se planteaban en la estructura de este gobierno. Yo creo que el tema de las mujeres es una de esas evidencias de que se decía, o sea, amagar y no dar. Los 4 gobiernos que tuvo el Desiree, si puedes dar una pausa cada tanto para la interpretación. Okay. Okay, gracias. Gracias. Okay, voy a tratar, okay, a capturar lo que ha dicho. So, good evening. This is a space that I appreciate the intersectionalities and complexities of the Dominican people. The fight that has taken place in order to talk about being able to preserve the environment of the Dominican Republic, the preservation of our lands. The PLD party since 1973, it was not necessarily a government, and the PRM is a young party that has less than 10 years since being a party. Okay. En relación al tema de las mujeres, aunque en los 4 gobiernos, el del 96 y posteriormente en los gobiernos de Leonel otra vez y de Danilo, en sus 2 periodos, se sometieron iniciativas. El Código Penal estuvo permanente y sistemáticamente en discusión. Tenemos 20 años en esa discusión. Y aunque en todos los periodos gubernamentales el proyecto fue aprobado y devuelto desde la presidencia con observaciones, o sea, el presidente utilizó el poder que tiene de observar el proyecto después de ser aprobado por ambas cámaras, por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, para señalar que habían elementos fundamentales que no habían sido tomados en consideración
y que era necesario volver a revisar e introducir el tema, por ejemplo, de las 3 causales de la despenalización del aborto, que constituyen excepciones a la penalización, o sea, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el producto es inviable, o sea, tiene una malformación congénita que es incompatible con la vida, y cuando el embarazo es fruto de una violación o un incesto. Esas eran las 3 excepciones que durante 20 años el movimiento de mujeres ha estado planteando. También se sometieron proyectos de ley de salud sexual y reproductiva para atender todo desde miradas mucho más inclusivas, revisando el tema de los derechos de las juventudes, un proyecto de salud sexual que también ha dormido durante 20 años en el Congreso. Y a pesar de las demandas, de los esfuerzos y de del sistemático seguimiento que las mujeres le han dado a estos proyectos, ninguno de los 3, ni el de violencia, que es escandalosa, somos uno de los 5 países con más altos niveles de feminicidios y de violencias. Y en esos 20 años, ninguno de esos proyectos ha logrado tener una aprobación definitiva y convertido en ley. Aunque tenemos una ley penal, sin embargo, es una ley punitiva, no una ley inclusiva, no es una ley integral, la de violencia. Y el feminicidio hasta hoy no está penalizado en la sociedad dominicana. Ese tipo penal no existe todavía en nuestra legislación. ¿Necesitas una pausa para traducir? Sí, por favor. ¿Sigo? María-Liz? María-Liz, are you able to translate? Okay. ¿Ya seguimos? Okay. Yeah, Nilda, I'm having some signal issues, you know, I couldn't really hear everything that she said, a lot of what she said. ¿Podemos seguir? Perdón, solo para por lo menos resumir en inglés lo que acabas de decir, que son informaciones importantes. Just, I'm sorry, we had a little translation glitch, everybody. So Desiree was giving a bit of a context about the types of legislation before looking to the types of legislation that we can look to in the future for this administration with respect to women's rights. She highlighted various areas where the Congress in the last 20 years has failed to advance on women's rights. The first of these is with respect to abortion rights. The Dominican Republic is one of the few countries that bans abortion in all circumstances. And there has been, women's groups have been fighting for many years to try to get an exception to abortion in 3 circumstances. Rape or incest, health of the mother. I'm forgetting the third. ¿Cuál es la tercera de las 3 causales? O sea, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el violación, feto es inviable y cuando es una violación. Of course, claro. And the third is a fetus that is inviable and unable to be carried to term, a pregnancy that's unable to be carried to term, an inviable fetus. And yet these legislation, these proposed legislation sat dormant in Congress for many, many years, and they never acted on it. Desiree also highlighted another bill with respect to women's rights, which has to do with domestic violence and violence against women. And unfortunately, this is another area where the Dominican Republic has been lagging. And with respect to femicides, women, which is a criminal sort of legal category, specifically in terms of gender-based violence where women are killed because of their gender, these are, the Dominican Republic has one of the highest rates in the region, and yet this is another area where there has been no government action. And so these are areas where the government, despite the mobilization for many years of women's movements in the Dominican Republic, the government has been completely absent on these two fronts. Sí, continuando en esa misma línea, las mujeres hemos sido engañadas y esa es la manera en la que lo tenemos que decir.
Primero, si hablamos de la ley de régimen electoral, pasamos también mucho tiempo intentando adoptar una ley que incluyera la paridad política, que las mujeres pudiesen participar, tal como estableció la Constitución de 2010, que a pesar de que han pasado 10 años, todavía el proceso de armonización legislativa, de vincular los acuerdos internacionales suscritos, la Constitución con las leyes, no se ha concluido. Es un proceso que lleva 10 años, pero que todavía no se ha concluido. Entonces, se adoptaron legislaciones, por ejemplo, para el recién proceso electoral en el que sale electo el presidente actual, Luis Abinader, la ley de régimen electoral. Sin embargo, a pesar de que se pone 40, o sea, un mecanismo de equilibrio, que así debe llamarse, y no cuota en este momento, porque lo que plantea la legislación es que no puede haber ni menos de 40, ni más de 60 de ningún sexo. Y por tanto, era como un mecanismo para atender a la paridad política. Sin embargo, muchas mujeres tuvieron que demandar, incluso el partido que está en el gobierno en este momento, que siempre, bueno, cuando era PRD y ahora también desde la definición de quiénes son ellos y cuáles son sus principios y valores, el tema de la igualdad de género es como uno de los valores que ha estado presente siempre. Sin embargo, cuando se trata de hacerlo efectivo, regularmente las mujeres han tenido que demandar. Muchas mujeres tuvieron que ir al Tribunal Superior Electoral o a la Junta Central Electoral para hacer valer las candidaturas, porque las reservas que hicieron las jerarquías, las directivas de sus partidos contravenían ese límite que se había establecido. Entonces, nos engañan en la ley de partidos políticos porque son diferentes los mecanismos que se establecen. Y después quisieron también poner el mecanismo de cuota o de equilibrio a nivel nacional y no por cada circunscripción. Pero las mujeres han estado muy activas en eso y de hecho muchas ganaron ya en los tribunales, o sea, ejerciendo, poniendo esa normativa, llegando a mecanismos jurisdiccionales, o sea, yendo a los tribunales y demandando a sus propios partidos y advirtiéndole que si no cumplían con el mecanismo establecido en la ley, ellas iban a demandarlo y los demandaron. Entonces, también es importante, el de que las mujeres no estamos ya como el de, bueno, el partido y la jerarquía y la autoridad decidió y las directivas de los partidos decidió que debe ser otro o que debe ser el hombre. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que eso que vimos, que hemos visto en la normativa, que hemos visto, el de que una cosa es lo que se consigna en el tema de la ley, o sea, una cuestión es tener la igualdad de jure establecida en la Constitución y otra muy distinta es la igualdad sustantiva, la que se vive todos los días, la que las mujeres pueden disfrutar sin que se le viva como regateando, porque esa es la idea. Incluso nuestra propia decisión de la procreación en este momento que está abierta la discusión del Código Penal y que toda la sociedad está pendiente de eso, las mujeres al final son Eva, son las culpables, son quienes abren la pierna, porque así lo han dicho públicamente, las que no controlan el tema de la procreación y después quieren tener una interrupción del embarazo, pero ni siquiera se detienen a mirar y a analizar cuáles son las tres eximentes que se están planteando. Entonces, en la sociedad dominicana, no solo el gobierno, las estructuras partidarias, la sociedad requiere también el de discutir y analizar y reconocer el tema de los derechos humanos de las mujeres de manera bastante precisa, de que no nos sigan regateando si son 50, 40 o 60, sino que si las mujeres componen las estructuras partidarias, ellas tengan derecho no a 32 gobernaciones, como pasó en este momento, sino que ese gabinete de 22 ministros debería tener 50% de hombres y 50% de mujeres. Las evidencias educativas dicen que son las mujeres
las que en este momento están al frente de la educación superior. El 64% de la población estudiantil son mujeres, pero eso no se refleja ni en los trabajos, o sea, el Código Laboral tampoco, desde el 92 tampoco se ha armonizado, pero eso no se refleja en creer y en confiar a puestos específicos a las mujeres. Y eso nos quisieron engañar poniendo cara de que el ministro es tal y voy a nombrar 2 viceministras. Entonces estamos en el mismo nivel de engaño, de mentira, de creer que las mujeres nos podemos seguir creyendo el cuento de que si lo dicen, ya se lo podemos creer. Van a tener que demostrar que efectivamente tienen una opción por la igualdad, que tienen la decisión de transformar y de aprobar primero las normativas, pero también las prácticas, porque no necesitaban una ley para crear dictar decretos que establecieran y que reconocieran y que nombraran a mujeres en frente de instituciones del Estado en las que están totalmente capacitadas para hacerlo. Entonces ahí hay también un problema. ¿Necesitan traducir o...? Porque ya yo tengo una carrera. Sí. Voy a ir a hacer una traducción ahí. Bueno, Amarilis, you're frozen. Frozen? Okay, you're good. Okay. I'm good. I'm sorry. I was saying that Desiree was talking about how women have been tricked and fooled. If we look at the laws and specifically laws that are related to political parity, where you're supposed to have an equal number of men and women represented based on the 2010 Constitution, you'll start seeing that that is not the case. That even though there's sort of what Desiree refers to as legislative harmonization, right, that there should be more parity, what actually happens in reality is not that. So for example, the legislation says that there should be no more than 60% of one gender and no less than 40% of another gender. But women have had to continue fighting for this. This is not what is represented in reality. Gender equality has been an issue that has been present for a long time, and in order to be recognized in these candidacies, women have had to threaten to sue very often. This has been the way that they have been able to access these political positions. So even though there is this request for a quota equilibrium in the nation, and we're seeing it playing out in terms of the number of governors, for example, this is not necessarily representative of what the laws say. And also they are very symbolic. They are not necessarily positions where they have much say or power, right? And so then we move on to this conversation around procreation specifically, and we see that in this case, women are also being thought of and are seen as Eve, right? Eve as in Adam and Eve, because they are the ones to blame. They're the ones who are often referred to as not closing their legs, right? And that this is what leads to abortions, right? But people haven't really stopped to listen and think about what these 3 exceptions that we're asking to be included in the penal code are. And society and government really have to stop and pause and understand what it is that is being asked of us by these 3 exceptions. Yes, so the last thing I'll say is that, for example, there might be a position where a minister is placed, but then they'll say we have 2 vice ministers, 2 female vice ministers, and then call this parity. But again, we see that this is a question of where does power really lie. Gracias, Desiree. Excelente resumen de esta situación y la realidad, y cómo poder distinguir entre lo cosmético y lo sustancial.
Thank you so much for that, Desiree. I think that was a great overview of how to distinguish between cosmetic modes of representation and real substantive representation for women. I'd like to go and ask Paola now about a specific sort of substantive women, and thinking specifically about migrant women and women, Dominican women of Haitian descent. Me gustaría ahora pasar a preguntarle a Paola si nos puede comentar un poco sobre expectativas que se puede tener en relación a este nuevo gobierno en relación a los derechos de mujeres migrantes y mujeres de ascendencia dominicanas de ascendencia haitiana. El micrófono tienes que encender. Encender el micrófono. Gracias, Desiree. Antes de responder tu pregunta, o sea, voy desde lo general a la parte de las personas de ascendencia haitiana e inmigrantes también. Y es que es muy importante decir que de los 19 ministerios de gobierno, solamente 3 son mujeres. Y 2 de ellos son igual del gobierno pasado. El Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud, que se repiten 2 mujeres este año. Y nombraron a una mujer en el Ministerio de Cultura. Quiere decir que lo que dice decir la mitad no llega de mujeres. I'm going to say in English, I just wanted to take again the position that we don't have parity in the Ministry of Government. From 22 ministries from the government, just 3 women have been appointed. The Ministry for Youth and the Ministry of women. We were the same, there were women also in the last political party, last government. And in addition, the Ministry of Culture, they have been appointed a women. We can say that the general prosecutor is a woman. It's the 3rd woman in the history as a female general prosecutor in Dominican Republic. And we have an ambassador in the United States, which is a woman also. And we have for first time, well, in the last elections, the first mayor for the National District, which is a woman. Quería decir que también por primera vez, bueno, tenemos por la tercera Procuradora General de la República en la historia mujer. Tenemos una embajadora mujer en los Estados Unidos, que es un punto importante de gobierno político. Y tenemos por primera vez en la historia una mujer alcaldesa, bueno, en elecciones municipales. But I wanted also to say that most of the people appointed, women and men, belongs to a social class, which is we have been speaking about, between middle and high class. There are others, I don't know all of them, but there are others, of course, that come from grassroots, but not most of them. It means that, following the question of Janilda, that the relation between color of skin, if we can say in this way, the relation between social status, you can see in the government. I'm not saying they're not gonna govern for everybody, but it's difficult to get into power, women's, coming from down from migrants, from Black people and poor and very difficult economic condition to come up. Estoy diciendo que es difícil para las personas que son migrantes, descendientes de migrantes sin documentación, con una relación con poder, clase y una melanina de color, subir a los estatus políticos de poder y social, y sobre todo mujeres también. Why I'm saying this? Because also we have, we need to work on economic empowerment and education and good quality of education to access and to get the power. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante tener acceso a la autonomía económica de las mujeres y educación para acceder a la posición de gobierno. Voy a decir una anécdota que me tocó muchísimo. 2 chicas de las líderes del manifestante de la bandera, en una conversación del 27 de febrero pasado, del febrero pasado, ante la suspensión de las elecciones, ellas lideraron ese movimiento frente a la Junta Central Electoral. Pero ellas contaban que ellas pertenecen a una clase social media. Ellas están envueltas en política porque les tocó, pero ellas perdieron sus empleos, sus trabajos por este motivo.
Sin embargo, si hubieran pertenecido a una clase social pobre o de abajo, no hubieran podido resistir, porque ellas sí podían comer, porque sus familias les pagaban, obviamente. Entonces, ahí podemos entender la perspectiva. Y estas chicas fueron también muy atacadas con mensajes sexistas de que no saben ni freír un huevo en los calderos que sonaban. Entonces, I'm going back, saying in English, that there's a relation between economic power, access to education, and women on politics. I was saying that I had the opportunity to talk directly with two women who direct the manifestation of the Flag Plaza, Plaza de la Bandera of last February, when the municipal elections were suspended. And they are aware, these women, that belong to a middle social class or high class, but they were not affected in one moment because they lose their jobs, because they make the front of the government, because of making the pressure of new elections. But given they belong to a middle social class status, they lose their jobs, but they could eat because their parents can help them, these girls. And also they had very sexist attacks, GBV violence, because of their political participation. So if they were coming from very, very poor communities, they could not resist, lost their jobs, and continue keeping on the fight. It's very difficult from people coming from down to women also participate in politics from this experience or perspective. To get the power, you need to convince, but have education. And I remember Ana Maria, but she's here, she's just silent. I'm going to say in Spanish later. When she was graduated last year from sociologist, she said, I don't have nothing maybe, but I have something, and I have a title, and I have education. So that's the only tool that I have to face the journalists, to face the government. Voy a decirlo en español. So, Ana María está en silencio hoy, pero siempre la recuerdo el año pasado cuando se graduó de sociología y decía en su casa, quizás yo no tengo nada, pero sí yo tengo un título, yo tengo un poder y una educación, un empoderamiento que puedo enfrentarme al político, me puedo enfrentar con un discurso al periodista. Y la educación es un arma de poder, de toma de poder político. Claro, duele mucho de la perspectiva económica. Con respecto a los planes de gobierno, yo esperaría que el Ministerio de la Mujer, en conversaciones de Cira Sabe, el Foro Feminista, y también con las encargadas de los programas de comida de presidencia y de economía, incluyan a las personas migrantes, sus descendientes y refugiadas en el discurso político. Sin embargo, en la campaña sabemos, y lo hemos comentado anteriormente, de que el tema migratorio, los de patridia, porque hay que llamarlo así, descendientes migrantes de la patridia, sobre todo personas de descendencia haitiana y las personas de Venezuela también, no participaron en el discurso político para ganar el gobierno. Entonces ahora hay que replantear, parece un gobierno por actores que he visto en posición un poco más liberales, más abierto a estos temas, pero hay que ver o esperar al respecto qué medidas van a tomar. I was saying previously that the current government political party during the campaign never faced the speech or had a speech regarding migration, stateless, or specifically the refugee situation with Venezuela, because it's a very highly political and they know they will wrest votes. So the thing is that now we have to see with the Minister of Education, for example, he gave a speech, inclusive speech talking about Batayan communities. The persons, Minister of Women, we have heard, and also the Minister of Economy. Another ministry probably they will have in the agenda, but it's not visible for now. We're going to talk about migrants, descendant refugees, especially regarding women's and violence. I also would like to say that for women, trans women, for example, from the LGBTB community, it's very difficult to access to power, position of power, specifically from their IDs. For example, I would like to see a trans woman as a Ministry of State. I would like to see a trans woman, for example, trans man as a judge. Quiero decir que es muy difícil también de la perspectiva de género con las personas, mujeres trans o hombres trans también, un ejemplo,
por el tema de la falta de legislación que puede llevar a las universidades o a tener un título o también un juez en la toma de poder político, porque cuando hablamos de política no es necesariamente participación política, sino en puestos de decisión, sean en Estado, en cooperación, en sociedad civil, pero es la toma del poder, el poder de diferentes perspectivas para tomar decisiones. I was saying previously that when you have women's persons, the discussion of powers is a discussion where you're going to be. It doesn't matter if this is within the state, within the corporation, within the civil society. It's just to get the power in the way to occupy those positions of decisions and make visible the situation of women's or violence or intersectionality in their jobs or in the measures that they take or the activities they develop. Yanilda, no sé si contesté la pregunta. Sí, Paola, muchas gracias. Thank you, Paola, for giving us that overview and bringing up these questions of intersectionality. We're going to return to that question at the end, so we're definitely going to pick up that topic again. Gracias también, Paola, por traer el tema de la interseccionalidad, que la vamos a retomar un poco hacia el final de la conversación. Ahora nos gustaría preguntarle a Desiree si puede volver a la cuestión que había planteado anteriormente en relación al proyecto de ley de las 3 causales. No sé si, ok. Nos diste un contexto bastante amplio en relación al pasado, de que realmente no se ha podido avanzar en 20 años en esta cuestión y de ser uno de los pocos países en la región que no lo ha hecho. You gave us a great overview of the issue of these 3 exceptions to enable abortion, a woman to interrupt a pregnancy in the 3 cases of an inviable fetus, incest or rape, or the life of the mother being at risk. And you've given us a great overview of how that has looked in the past 2 decades in the Dominican Republic, and being one of the few countries in the region not to have a legislation about this. I'd like to ask you now about what perspectives for the future, what expectations can we have? Is there any hope of such a bill making more progress under this new government, which came to power claiming that it was bringing about different kinds of change? Nos gustaría también ahora mirar hacia el futuro y pensar si en este gobierno, qué expectativas se puede tener en relación a esta cuestión de las 3 causales, en este gobierno que se ha planteado como el gobierno del cambio. Si te parece que podemos tener alguna esperanza y cuáles serán las estrategias en relación a este proyecto de ley de las 3 causales. Bueno, Paola ha planteado algunos elementos que tienen que ver con la esperanza, con el de hay muchas personas comprometidas, que tienen pensamientos avanzados, que están en posiciones de poder importantes. Sin embargo, sabemos que no son suficientes. Y además, si le hacemos una lectura el primer día a la apertura de la segunda legislatura del año 2020, en la situación en la que estamos, en pandemia, y sabiendo que eso divide bastante todo el tema de cómo hacia dónde la sociedad se balancea cuando hablamos del problema de adoptar una nueva legislación, de superar un código que lleva 136 años en vigencia. Hay bastantes situaciones ahí en las que no hay suficientes acuerdos, pero parecería que tampoco mucha voluntad para decir, miren, es por ahí que nos vamos, porque esto hay que cambiarlo, esto hay que transformar cómo se reconoce a las mujeres en el marco de... son 4 demandas en las que hemos estado muy centradas: matrimonio infantil en el Código Civil, 3 causales en el Código Penal, una ley de salud que incluya el tema también de la atención especializada, un problema gravísimo que tenemos de embarazos en adolescentes, cómo trabajar toda esta perspectiva y abordarla, y una ley de salud sexual y reproductiva, y una ley de partidos que realmente se respete y se cumpla. Yo creo que vamos a tener que, si leemos ese primer
esa primera actuación el mismo 16 de agosto, con el cambio de gobierno, ponen en agenda, se presenta un proyecto en que se excluye las 3 causales que han sido, según los propios legisladores, la razón por la que este código no se ha logrado consensuar, aprobar y promulgar. Entonces, yo creo que vamos a tener muchos pañoletazos, vamos a tener que, no sé de qué color van a ser las sombrillas ahora, yo realmente no sé si el Twitter va a explotar o no, si vamos a tener que hacer muchas acciones urgentes a nivel internacional, pero yo creo que las mujeres no estamos dispuestas a quedarnos sentadas y cruzadas de brazos. Nosotras hemos hecho, para que estas legislaciones se adopten, prácticamente todo, hasta sentarnos en muchas ocasiones a plantearle propuestas de cómo creemos que serían las redacciones que incluyan, primero, la igualdad que está contemplada en la Constitución en el artículo 39, el reconocimiento de que las mujeres tienen igual dignidad que los hombres, el de que las inteligencias de las mujeres se deben aprovechar para que el PIB crezca. De hecho, la Comisión Económica lo ha planteado en varias ocasiones. Si utilizamos las inteligencias tanto de hombres como de mujeres, el país puede caminar hacia el desarrollo. Pero peor aún, que cuando nosotros estamos hablando de las situaciones que tienen que ver con la vida, con la preservación de la salud de las mujeres, hay mezquindades que plantean que las mujeres quieren abrir rumba abierta, que esto es sencillamente una demanda para colar todo lo demás, que tiene que ver con la libertad en decidir sin ninguna de las causales una interrupción del embarazo. Entonces, ese proyecto de Código Penal y una ley, lo que se hizo fue como pretender engañarnos, planteando una normativa especial, una ley especial para abordar las 3 causales y sacarlas del Código Penal. Y nosotras les planteamos si al final en el código, que va a ser una ley que requiere mayoría cualificada para ser aprobada, o sea, en República Dominicana las leyes que garantizan derechos fundamentales tienen una manera diferente de ser aprobadas, necesitan una mayoría de 3/4 partes de la matrícula del Congreso para ser aprobadas. Si una ley especial, que es una ley ordinaria, no una ley orgánica, podrá ser derogada posteriormente o incluida dentro del Código Penal y no va a pasar nada. Como técnicamente la ley lo tiene que decir, o sea, se deroga tal normativa, nos quedaríamos que si ahora no se puede, si ahora los congresistas tienen miedo, si ahora se han dejado amedrentar por la jerarquía católica, o si tienen miedo de adoptar una legislación así, porque hay una minoría, porque el 79%, según la última encuesta que hicieron de la población, está de acuerdo con que en esas 3 excepciones el aborto esté despenalizado. Entonces, si nosotros leemos esos signos, podríamos decir que la esperanza es que vamos a estar en la calle, que la esperanza es que vamos a seguir presentando, planteando que las mujeres somos dignas de un mejor destino en la sociedad dominicana. El de que se necesita que trabajemos en el Congreso, en cada uno de los ministerios, con ese plan de igualdad de género que se aprobó el año pasado, porque se aprobó una política hasta el año 2030, y todas nuestras normativas plantean que la igualdad de género es un valor que tiene que atravesar todas las políticas. En la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, nuestra Constitución y el Plan Nacional de Igualdad de Género lo tienen consignado. Ahora requerimos que eso se ejecute, el de que no sean dichos o verbalizaciones o ideas, o como dirían a lo mejor los jóvenes, que no nos vendan sueños. Queremos realidades. Queremos que eso que se plantea no nos den los 3 ministerios que tienen menor presupuesto. El de que se considere que las mujeres tienen que estar en aquellos ministerios que son la extensión de lo que los roles sociales nos han asignado
en educación, en atender a los niños, y por primera vez tenemos en el Ministerio de la Mujer, de la Cultura, a una mujer. ¿Hasta dónde el presupuesto para transformar esta cultura de desigualdad está disponible? Entonces, las expectativas es el de que vamos a seguir hablando, conversando, presentando, y el de que no nos vamos a quedar tranquilas, el de que el foro feminista que está enfrente de ya empezó a plantear, a visitar al presidente de la Cámara, que es el que presentó la iniciativa. O sea, él reintrodujo un proyecto que ha estado 20 años en el Congreso y que recoge la mayoría de las recomendaciones técnicas de tener una legislación, pero sin incluir los derechos de las mujeres. Entonces, yo creo que nos quedan 4 años de seguir proyectando, de a lo mejor en las pantallas públicas en la calle vamos a tener que decir. El artículo 39 dice que el Estado tiene que garantizar la política de igualdad de género en todos los ámbitos. No solo en retórica, no, porque en retórica estamos bien, hemos aprobado, llevamos 100. Lo que nos falta es el de la concreción, el de que las mujeres puedan vivir en libertad, de que no tengan temor de morir en un hospital, el de que la violencia ginecostétrica que sufre una mujer que llega con un aborto, así sea espontáneo, no sea juzgado por los prestadores de servicios de salud, el de que no haya un estigma para una mujer que decidió interrumpir el embarazo porque su vida estaba en peligro, porque el producto era incompatible con la vida, había una malformación que al final iba a generar en ella más dolor porque no hay posibilidad de vida, y eso las listas que hay de la Organización Mundial de la Salud lo plantean. No es abierto. Yo creo que es importante que la población también vaya tomando conciencia de eso. Y el de hasta dónde reconocernos también como hombres y mujeres sexuados, pero también hombres y mujeres negros y negras, porque ese es otro tema, el de empezamos a pensar que esto es un gobierno de gente de élite y blanquita. Y eso tiene que cambiar. Hay que plantearse las oportunidades para hombres y para mujeres de todas las edades, de todas las capacidades, y pensar en un gobierno que realmente sea de cambio. Nosotros, la palabra cambio es como cuando nos dicen nuevo. Lo nuevo, yo le digo, bueno, lo nuevo no siempre es bueno. Lo que tiene que ser es diferente, lo que tiene es que empujar, y le va a tocar duro porque estamos en una situación difícil. Pero aunque le toque duro al gobierno, nosotras no estamos dispuestas a ceder y a echar para atrás en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Desde el 83, República Dominicana ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce como CEDAW, y todavía las normativas discriminan tanto en las letras como en la intención a las mujeres, y las sigue considerando como sujetos de tutela, como menores de edad, y en algunos casos como personas que no tienen la capacidad moral de adoptar las decisiones sobre su vida y sobre su sexualidad. Hay un despertar también, hay un movimiento feminista joven que está ahí, un conjunto de jóvenes que están en reflexión. Por tanto, las expectativas que yo tengo es de que ese ánimo, esa idea, esa aspiración de transformar la sociedad y de ser parte de esa transformación, el de aceptarle la invitación a ser parte del cambio. Las mujeres queremos estar en ese cambio, que no sea de boca. Excelente, Desiree. No sé si Amarilis puede traducir. Sí, voy a traducir, Desiree, va a ser un resumen. Muy bueno, me encantó todo lo que dijiste en inglés ahora. So, Desiree mentioned that, referred to Paola, who's pointed to the importance of having hope in the people who are in power now, because they're bringing different perspectives. But we know that that is not enough. If we look at 2020, considering the current context of the pandemic, and if we look at what's happened, right, we're seeing that
that the new government on August 16th came into power, and a few days later they presented a penal code which did not include an exception to the penalization of abortion in 3 exceptions, right, that we've been talking about throughout this conversation tonight. And Desiree is mentioning that we really have to think about several issues. We have to think about child marriage. We need to think about exceptions to the criminalization of abortions. We need to look at laws that address health. We need to think about adolescent pregnancies. We need to think about sexual health and rights. And we also have to think about laws in terms of politics that allow for equal representation of men and women in political parties. If we, Desiree states that we're really going to struggle, that there's this struggle that's going to continue, and actually says, I don't know what color our umbrellas will be now, in reference to the different movements, right? So what color will we choose now when we organize? But if Twitter will have to blow up on these issues, we don't know how it's gonna happen, but we're not gonna back down. There are special laws. So right now the penal code specifically would include the tres causales, and this would be a direct way to decriminalize abortion in these three moments. But there have been some who have said that maybe it's better to do a special law, but which would be separate from the penal code. So the penal code could be approved, and then the special law would be done. But this requires 3/4 of Congress to approve it. It would be considered an ordinary law as opposed to organic. We might need to ask Desiree to expand on that, but this can be rejected. And as we've seen, because of the power of a small political elite, specifically the Catholic Church, we're seeing that there's a fear from legislators to have a special law that supports abortion in these cases from being passed. But we see that in society, 79% of society says that they approve of having abortion decriminalized with these 3 exceptions. The hope is that we will be in the streets and we should have a better future. We need to work on all Congress and ministries having equal gender representation, and that these values are placed in terms of gender roles and being seen as equal across all of these different laws and policies that are being created. There is a national plan for gender equality, but it needs to be executed. It exists, but now we need to see it in practice. So the expectation is that we will continue, that the conversation will continue, that women will not stay quiet. The Feminist Forum has already been speaking to Congress. We're seeing that there are proposals that have already excluding women. So we have to continue to push. And if we see and think about hope, we have to imagine that this is going to be a fight and a struggle that continues. The Dominican Republic has ratified since 1983 CEDAW, which is the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. And yet we see that women are still discriminated, and that many women are not seen as individuals who can make decisions for themselves. And so we need to really see what young people are doing. We need to really follow their lead. And I know that this is going to be a longer fight. Más o menos por ahí fue. Sí, hay una idea que me gustaría, el de que nosotras hemos agotado a nivel interno y también que hemos agotado, o sea, hemos presentado, por ejemplo, en la evaluación periódica universal, el gobierno se comprometió con todo lo que estaba ahí y estaba incluido el tema de las 3 causales, de la despenalización del aborto. Lo firmó el gobierno anterior, es el Estado, lo sabemos, o sea, la continuidad en el Estado. Hay una responsabilidad ante el Consejo de Derechos Humanos de trabajar y hacer avanzar esto, porque se considera tortura el tema de obligar, de coaccionar a una mujer a tener que pone en riesgo su vida o que es fruto de una violación. Entonces, también a nivel interno hemos presentado propuestas escritas, hemos estado en todas las instancias. Por tanto, hay una voluntad de las mujeres y va a continuar ahí. Gracias, Desiree, excelente. I can translate this one.
Desiree added a final point to her wonderful remarks. She said that in every instance, in the recent instances of Universal Periodic Review in the UN, the United Nations Human Rights Council, whenever we have brought up the issue of the 3 exceptions to abortion, the government has consistently been in agreement that we should have these 3 exceptions to abortion in the Dominican Republic. So there's an international responsibility here, an international commitment that the Dominican government has made in front of the Human Rights Council, because it is considered torture for a woman to be obligated to be forced to carry through a pregnancy that is the product of rape or that puts her life at risk. And so this is something that women are going to continue fighting for. Entonces, bueno, en ese sentido me gustaría unir varias temáticas que han planteado Paola y Desiree en esta conversación para ir llegando al cierre hacia esta última pregunta. I'd like to bring together various themes that Desiree and Paola have brought to the table over the course of this conversation as we reach the final question in the end of this conversation for now. Entonces, si nos pueden sintetizar o juntar ciertas cuestiones que plantearon. Desiree habló, por ejemplo, de la cuestión de la representación política y en el gobierno de mujeres negras, de personas negras en general. Paola habló de la cuestión LGBT, habló de la cuestión de migrantes y personas de descendencia haitiana. Hablaste también, Paola, de la clase social. Entonces, pensando que la categoría mujer engloba todas estas categorías, todas estas identidades y estructuras, ¿cómo se deberían organizar las mujeres ahora frente a este nuevo gobierno y más adelante también? ¿Cuáles deberían ser algunas de las estrategias o de qué deberían hacer las mujeres dominicanas en todas sus diversidades ahora a partir de estas realidades que nos han explicado? Ahora lo digo en inglés. So Desiree has talked about Black women and the need to have more political representation for Black women. She brought that up towards the end of one of her responses. Paola mentioned LGBT women who are also part of the LGBT community, trans women, trans men as well, for example. Paola mentioned social class, and Paola also mentioned the rights of sort of women who are migrants and on Dominicans of Haitian descent. So thinking about all the identities of women and the diversity that women encompass, how should women organize moving forward? I think that this would be a great way to close out the conversation. Y también decir otra identidad que, claro, se me olvidó de mencionar es la cuestión religiosa. También de mujeres de la religión, de las mujeres también que adhieren a alguna religión, por ejemplo, las mujeres católicas, que sabemos que tú también integras la organización de católicas por el derecho a decidir. And also, Desiree, if you could also address the question of religion, which is an identity that I forgot to mention before, so that you are part of the group of Catholic Women for the Right to Decide. Entonces, si ambas nos pueden hablar de esta cuestión de ahora en adelante, cómo se movilizan, cómo se deberían movilizar las mujeres en todas estas diversidades, estas interseccionalidades. So if you could address this question of women's mobilization moving forward in all of women's diversity and all of its intersectionality. Bueno, yo pienso que debes verlo desde el espacio donde te encuentras como mujer. Si es, por ejemplo, en una empresa, si es, por ejemplo, en la escuela, si es en la universidad, si estás en la comunidad. O sea, desde el espacio donde estás, ¿cómo puedes acceder al poder? Y quiero decir al poder político dentro del espacio, de tomarlo y participar. Y es difícil, hemos visto mujeres en participación política. Cuán difícil es, porque con solo observar un comité político solo son hombres, solo observar que en un panel solo son hombres. Entonces, lo primero es, yo me preocupo más por mujeres más vulnerables, que son, por ejemplo, en el espacio que estamos, mujeres migrantes, mujeres de ascendencia haitiana, mujeres sin documentación, que están en las comunidades o en zona urbana. Sobre todo el acompañamiento colectivo, crear grupos colectivos de apoyo común. Por ejemplo, el proyecto Muñecas Negras, que también acompaña este espacio. No solo hacer muñecas, no solo es trabajar identidad, también trabaja el tema de género, de violencia y tema de derechos sexuales y reproductivos. O sea,
Lo primero es a nivel comunitario crear el espacio de poder de colectivo, de grupos de apoyo entre mujeres, para hablar de problemas de violencia, para defenderse frente a sus parejas, frente a otros, para poder exigir temas de salud contra la violencia obstétrica, los temas de anticonceptivos. O sea, es poder crear un espacio de empoderamiento desde abajo y tener el poder en colectivo. Me preocupa más desde a nivel comunitario, porque están lejos de las autoridades, están solas prácticamente en comunidades en batalla, alejados de quien tendría la autoridad para ayudarles. I will say in English now. So what we're trying to say is that it depends the answer, the space where you are as women. If you are an entrepreneur, as independent woman, as a person in the judiciary in the state, if you are in school, if you are as a student, if you are in the university, if you are in different spaces, just take the power. It means power, like the position of decisions. And be with conscience that you have to decide on behalf of women of this diversity and inclusion. If you're gonna get a job, give jobs, provide jobs to persons, you have to think on diversity too. So, but I also wanted to point out with the most vulnerable women, which are persons on very lack of economic conditions, very lack of access to economic resources, migrant women, stateless, or refugees, or persons who are living not only in urban areas, but outside the communities where they are outside and far from the power, the authority. What they can do as a women, they can join as a collective group. For example, I was talking about the Black Dolls. It's not only about making dolls and economic empowerment, it's to talk about domestic violence, it's to talk about sexual and reproductive rights. It's about to defend between themselves from men who are violent, or to claim rights, sexual reproductive rights, to defend rights of the community as a woman, because you share as a protection, as a collective, your problems, you start reflections between yourself. And also like access to internet. Even if you can negotiate or ask for an access one point in the community, and you can communicate and also participate in this space because you can access to everywhere, even to the US talking. So I'm just trying to point out, when you are vulnerable without documentation and you are lack of resources, how between collective power of women you can take it from the environment of the place where you are, and get the power trying to advocate for the rights of the community as a group of women. This is more or less what at the end I wanted to say. Esto es lo último más o menos que quisiera decir hasta esta estrategia, porque es una pregunta sumamente amplia. Sé que está el Foro Feminista, hemos hablado de esto, y otros grupos de mujeres que hacen a nivel nacional incidencia en diversos espacios, pero el tema es de tener conciencia, activar el radar de cómo ver las situaciones de nosotros que nos preocupan y abrir los espacios a otros tomando el poder en posiciones de decisión. Finally, I was trying to say that we need, for example, there's a space in the called Forum, Feminist Forum, other initiative of collective women that try to make advocacy with national impact. But it's not only about that. It's only to women get the power wherever you are and take decisions, inclusive decisions, because it doesn't matter if you are a woman in a position of decision in the enterprise or an NGO or in the state or as a judge, for example. If you are not conscious and know that you need to work on, think about diversity and inclusion. Yanilda, más o menos en resumen, porque es una pregunta súper amplia. Sí, excelente, gracias Paola. Thank you, Paola. Desiree, no sé si quieres también comentar algo. Sí, ahí, bueno, yo pienso que hay muchos elementos, igual que decía Paola, pero mi esperanza es el despertar que ha habido en muchos niveles en Dominicana, el de tener jóvenes diciendo, lo sacamos a los otros, pero si ustedes también se portan mal y si ustedes no nos atienden, vamos a estar vigilantes. O sea, que yo creo que la vigilancia ciudadana es una estrategia importante que va a poder fortalecer el
tema de que el gobierno va a tener que estar muy pendiente de lo que prometió, de lo que dice y de lo que corresponde hacer, porque si no, va a haber una juventud que demanda ese uso de las redes sociales que se ha despertado acá. Por ejemplo, ese caso de una joven a la que la ministra de Educación Superior le dijo que no le iba a dar una beca porque no se peinaba, porque su pelo era afro. Eso despertó una indignación nacional tan grande que después dijeron que era relajando y que venga a buscar su beca. Sin embargo, eso ha generado un conjunto de reflexiones en la sociedad sobre el tema de la discriminación racial o la negación de oportunidades a mujeres sencillamente por el tema de la imagen, porque son negras. Yo creo que también ha abierto toda una oportunidad en la sociedad dominicana a escuchar. Y esos grupos están vigilantes y esos grupos quieren que se les incluya y lo demandan. Entonces, eso es como una esperanza. Pero también el de que las mujeres de los partidos antes no se atrevían a ir a un tribunal a demandar a su propio partido y lo hicieron en este momento. Entonces, para mí, el de esas estrategias de litigio, de articulación, el de nos juntamos con la Academia de Ciencia y la Academia de Ciencia, como tiene una validación técnica para ser asesor del Congreso, ellos han elaborado un documento, un dossier, un dictamen sobre el Código Penal en el que plantean la necesidad de que el Congreso no se deje chantajear por el tema del dogma, sino el de que adopte una legislación para el siglo XXI. Y yo creo que esas articulaciones que se han venido haciendo desde el Foro Feminista, desde que nosotros como academia, por ejemplo, la UAS está por un lado trabajando con sus estudiantes, integrando trabajos de sensibilización, pero también yendo al Congreso. Entonces creo que esa idea de trabajamos por un mismo objetivo, golpeamos juntos, pero estamos trabajando cada uno desde nuestros espacios. El de que si tenemos abogadas que apoyan, de hecho la mayoría de las abogadas que postularon ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral eran pro bono. O sea, el de hay una voluntad de que esto se haga real en la vida de las mujeres y todas esas estrategias, las alianzas, el despertar, las reflexiones, cada mes en este país, ya, y hace mucho que yo no lo veía de verdad, hay grupos que se reúnen a hablar de determinados temas, tertulias en Santiago, tertulias en Bonao, grupos que se reúnen a hablar de Junta de Prietas, que van a la universidad y hablan del tema de la racialización en la sociedad dominicana. Entonces yo creo que el mismo hecho de que se ha formado una red de jóvenes para trabajar el tema de los derechos humanos, y que esa red de jóvenes de Santo Domingo, de Santiago y de Baní, lugares muy cercanos acá a la capital, que están trabajando en sus comunidades para que cada uno de esos elementos sean discutidos. Y las 3 causales están en su lista. Y el tema del matrimonio infantil, el de la eliminación de la dispensa para casarse antes de los 18 años, que es la demanda de eliminación de matrimonio infantil en la sociedad dominicana, porque regularmente se casan con hombres que le llevan hasta más de 15 años o ancianos que se casan con jovencitas. Entonces, yo creo que esa idea es importante. También lo que ha surgido con una alianza cristiana, que yo creo que no sé si la han escuchado hablar, pero de denominaciones diferentes. Tenemos bautistas, mormones, católicos, evangélicos. Hay una alianza que se formó hace 2 años y esa alianza cristiana ha estado haciendo incidencia en la vida pública, diciendo la libertad de conciencia es un valor en los evangélicos y en los católicos. Eso está en nuestro canon, esto está dentro de la manera de abordar y de decir que tú tienes un fuero íntimo en el que tú solo puedes tomar la decisión. Y comenzó con Católicas por el Derecho a Decidir, la reflexión teológica de todo ese anatema que nos han metido de Dios y de que te van a excomulgar y de que Dios te castiga y de que Dios te rechaza por el hecho de abortar, ha sido mirado de una manera diferente en la sociedad y hay un grupo de mujeres que están hablando de eso en los medios de comunicación, en las redes sociales y ya esa pastoral también de la mujer que se durmió durante mucho tiempo en la Iglesia Católica, también se plantea el de tener una sobre Dios de amor, Dios que
asume, hay un Dios que te respeta y que cree en que eres un ser digno y el de que la libertad de adoptar decisiones, tú tienes la autoridad moral para hacerlo como mujer que ha sido dotada de esa dignidad. Y por tanto, yo creo que hay mucha esperanza, porque cuando se está movilizando la sociedad de la manera en la que se está movilizando en Dominicana, la gente protesta por el tema de la corrupción, la gente protesta porque se roban el agua, la gente protesta por los salarios y los altos beneficios que tienen los funcionarios y los legisladores. Entonces usted ve a una sociedad que despertó. Y para mí eso es como la estrategia fundamental. Estamos trabajando, mucha gente está discutiendo y reflexionando sobre esto. Las religiones ya no están en una voz única, o sea, la trampa de la moral única lamentablemente se les rompió, porque hay evangélicos, católicos, adventistas, bautistas, que están hablando dentro de sus iglesias de que hay un Dios de misericordia que no te sanciona porque te haces una interrupción del embarazo. Y eso es una voz muy importante. Yo creo que hay que potenciarla también. Y el foro, y las tertulias, y todo lo que hay esperanza. Yo creo que vamos a avanzar. Si ellos no quieren, lo vamos a hacer avanzar. O sea que... Así es, excelente, Desiree, muchas gracias. Voy a resumir lo que acabas de decir, que son realmente intervenciones muy enriquecedoras. So I'm going to translate what Desiree has said, which is really about the ways that there has been an awakening in many, many different aspects of Dominican society with respect to this question about intersectionality. So she addressed religion, age, race, sort of all these things. So I'll talk about all of that. So she says, my hope, I have a great deal of hope because there has been an awakening. There has been a lot more vigilance by the citizenry these days in the DR. So we're looking at, we're seeing a lot of youth mobilizing and telling politicians, we're watching you and we're going to kick you out if you don't keep your promises. And so I have hope that this youth that is more mobilized than in the past is going to hold this government accountable. You know, they're using social media a lot to bring attention to a lot of really important questions. For example, there was a case a few years back where the Minister of Education said that they would not give a scholarship to a young woman because she wore her hair natural. And this was on all over social media, and it generated a lot of outrage. So much so that the ministry then had to claim that it was a joke. But society was really outraged. And it generated a great deal of conversation. And even though the young woman did eventually get her scholarship, it still generated this outrage that it caused, generated an opportunity for dialogue in Dominican society. What we're seeing is now that a lot of different groups are demanding inclusion in Dominican society, and they are remaining vigilant. We're seeing things that we've never seen before. For example, women members of a political party have started to go to court to sue their own political party to demand equality. This is stuff we've never seen before, and we're seeing it now. We're seeing groups of women, of legal professionals going to the Congress, academics as well, going to the Congress to develop proposals around these questions of abortion and women's rights, so that the Congress stops being intimidated by religious institutions and religious dogmas. We're seeing women in academia working with students, working with to try to change opinion on many of these matters among young people. And so it's all of these women are working in different spaces toward the same objective, right? Everybody's working from their own space to try to create these changes. For example, we have legal professionals, lawyers who are all working pro bono, who are working overtime to bring lawsuits for women's equality. I call this is an alliance of women that has been forming. These are groups, there are tertulias, groups of women that are also getting together to debate and to learn together, right? This is what I call this awakening that's happening. We're seeing groups like young women like the Junta de Prietas, the group of Black women that go to the universities to talk about race in Dominican society. This is a network of young women across all these different spaces that's going to continue to work to advance human rights. We're seeing it in Santo Domingo, we're seeing it in Bani, we're seeing it in Santiago. Everyone is in their own community trying to create this change. And these young women working all over the country, they're talking about the 3 exceptions to abortion. They're talking about child marriage. This is at the top of their agenda as well.
We know we have young girls in this country, young girls who are under the age of 18, marrying men who are 15 years older than them, or even much older than that. There is a lot of work now to change things like this. There's also a new Christian alliance that has been forming, where Christians from different denominations, Baptists, Mormons, evangelicals, Catholics, all these women from all these traditions have actually started to do a lot more public advocacy now. And they've been talking about the right to religious conscience, and saying that this has always been part of our tradition. They say that you have a right to your intimacy and to your privacy, and that you have a right to decide. So in contrast to the dominant dogma that says that God is going to punish you if you have an abortion, they're starting to see this very differently. Women are speaking about this very differently, including religious women. Where they're starting to say that there is a God that loves you and respects your dignity, and knows that you have the moral authority to make your own decisions, in contrast to what has been said in the past. So I think there's lots of reason for hope. Society is mobilizing. People are protesting over corruption because of water theft, because of the very high salaries of public officials. I think society has awakened. We are working, we are debating, we are reflecting. There's no longer a single religious voice trying to impose its dogma any longer. People are talking about a different kind of God. These are all different forces that are happening in different parts of society, and we have to really continue to support and strengthen all of these movements. So I'm going to turn it over to Ana and Amarilis for the closing of today's conversation. Muchísimas gracias. Ha sido excelente. Esto ha sido como una noche de clasecita que hemos tenido acá en este conversatorio tan bueno. Muchísimas gracias, Desiree, por todo lo que tú nos has compartido en esta noche, por todo lo que hemos aprendido. Definitivamente, por ejemplo, yo sé que tenemos mucho tiempo con todo esto del código, con el tema de las 3 causales en el Congreso. Sin embargo, no me imaginaba que ya llegáramos a 20 años frente a todo esto. Y bueno, en sentido general, todo el tema de cómo se van interconectando todas estas realidades que estamos como demandando acá en República Dominicana. Y una de las cosas que me pareció muy interesante de todo lo que decía era el tema de que la promesa del cambio no necesariamente es algo positivo, sino más bien, esto va a depender mucho. Así que si este cambio nosotros queremos que después de 16 años, casi 20 años del PLD en el gobierno, se transforme en un cambio realmente positivo para toda la sociedad, como actores sociales tenemos que estar ahí vigilantes. Y bueno, quería decir que lamentablemente la compañera Germana Ñaje René no se pudo conectar en el live. Estaba como una de las invitadas que iba a desarrollar un poco más la perspectiva de las dominicanas de ascendencia haitiana, pero yo pienso que quedó bastante recogido con todo lo que abordó Paola Pelletier y Desiree del Rosario, porque estas realidades no son ajenas a nosotras como dominicanas de ascendencia haitiana o a las mujeres que viven en zonas de vulnerabilidad social dentro de la República Dominicana. Cuando hablamos, por ejemplo, de las 3 causales y de mujeres que sufren violencia obstétrica, hay que ubicarse necesariamente frente a las dominicanas de ascendencia haitiana y las mujeres inmigrantes, que el simple hecho de ser mujer de un batey, que viene de un batey, de ser negra, de tener un apellido raro, como dicen muchos, o afrancesado, ya de por sí constituye un elemento que hace que los médicos. Entonces gracias por abordar todas estas realidades de la cual nosotros y nosotras no estamos exentos. Y muchísimas gracias a Paola por ilustrar así tan magistralmente todos estos elementos, no solo desde la dimensión del derecho a la mujer, sino también de otros grupos vulnerables
que estamos en una lucha constante en la República Dominicana. Yo pienso que este diálogo ha sido muy enriquecedor y tenemos que seguir como abordando otras dimensiones de estas realidades que hemos mencionado en esta noche. Así que una vez más, gracias por su disponibilidad y gracias a todos por acompañarnos a conversar sobre estas temáticas. Dejo la palabra a mi compañera Amarilis. Gracias, Ana. No voy a repetir todo lo que dijiste porque se me hace imposible, pero I'm going to just say, echo what Ana has said. Just thank you, Desiree. Thank you, Paola, for an amazing conversation. We learned so much from you. And as Ana pointed out, we knew that this issue of the tres causales, these three exceptions to the criminalization of abortion, has been a long-running issue, but I don't think we've realized it has been 20 years already. And so thank you for all that you have done, but also for really helping us think through and for illustrating what this has meant for women, and particularly women, Dominican women of Haitian descent, Haitian migrant women in the Dominican Republic. And as Desiree has mentioned, it's not just that change, not all change is good and positive, but it's what kind of change is coming and how do we as civil society involve ourselves and become committed to seeing a positive change in itself. Unfortunately, Germania, who was supposed to join us tonight, could not join us, so we couldn't hear specifically from Germania as a Black Dominican woman of Haitian descent what it has meant for her to fight and be part of this struggle. But we learned a lot from Desiree and from Paola, and there's a lot for us to continue to expand on in terms of these issues. And I just wanted to point out something that Ana said specific to obstetric violence and why we need to really be thinking about why these issues affect Dominican women of Haitian descent and Haitian migrant women. And specifically, because as migrant women, as Black women, as women who might go to a hospital and be seen as having or talked about as having strange sounding last names, there are specific ways in which their experiences of gender-based violence are reflected in all of these conversations that we're having, in particular around abortion rights. And so thank you again to everyone for joining us tonight for a rich discussion, for continuing this conversation with us. And Ana Maria and Reconocido and everyone will be back next week. And We're All Dominican and the diaspora conversations will continue 2 weeks from now. So we'll see you then. Good night, everyone. Buenas noches.